Hola seguidores del Ático, qué gusto reencontrarnos una vez más para adentrarnos en esas películas que más que verse, se sienten, se incrustan en la retina y en la piel como una experiencia sensorial. En el anterior vídeo nos dejamos atrapar por la podredumbre emocional de Excision, una película que nos mostraba la transformación de un adolescente con delirios de grandeza quirúrgica, sangre, disfunción familiar y belleza retorcida. Una mezcla tan incómoda como fascinante. Y hoy vamos a sumergirnos en otro universo donde la belleza no es lo que parece, donde lo sublime se mezcla con lo siniestro y la perfección se convierte en una trampa mortal. El Ático de Pelayud. Hoy hablamos de Neon Demon 2016, dirigida por Nicolas Winding Refn. The Neon Demon no es una película de terror convencional, de hecho para algunos ni siquiera es una película de terror. Pero quien la ha sentido en su plenitud sabe que hay pocas experiencias cinematográficas tan perturbadoras, hipnóticas y violentamente bellas como esta. Refn nos sumerge en el mundo de la moda de Los Ángeles, pero no en la pasarela chic de anuncios de perfumes y revistas, sino en el reverso oscuro, venenoso, depredador. En el centro de esta pesadilla de neón está Jessie, Elle Fanning, una adolescente de apariencia angelical que llega a la ciudad de las estrellas para probar suerte como modelo. Tiene lo que todos desean: juventud, pureza y una belleza que no parece de este mundo. Y esa belleza, como en un pacto fáustico, despierta una fuerza, una necesidad, un hambre. Porque lo que The Neon Demon pone sobre la mesa no es solo una crítica al culto a la imagen, sino una fábula moderna, casi mitológica, sobre la devoración de lo bello. Una historia donde los cuerpos perfectos esconden almas podridas, donde lo artificial se vuelve más deseado que lo real y donde lo sobrenatural se desliza sin hacer ruido, pero dejando marcas imborrables. La puesta en escena es, como suele ser con Refn, absolutamente impecable. Cada plano parece una fotografía de moda. Y sin embargo, debajo de esa estética glamurosa, algo te escupe a la cara. El neón no ilumina, quema. Las miradas no seducen, amenazan. La belleza aquí no salva, destruye, y en ese universo donde todo parece pose y perfección, lo que más asusta no es lo que ves, sino lo que te ocultan detrás de cada sonrisa gélida y cada pasarela ensangrentada. La película es minimalista en diálogo, pero cargada de simbolismo. La música de Cliff Martínez, electrónica y envolvente, acompaña a cada escena como si estuviéramos atrapados en un sueño lúcido o en una pesadilla brillante. El diseño sonoro, el uso del color, los silencios, todo está coreografiado como un ritual. Pero no es una película fácil. The Neon Demon divide. Hay quienes la consideran una obra maestra moderna del terror estético y quienes la ven como un ejercicio vacío de estilo. Y sin embargo, incluso en su superficialidad aparente, lo que nos lanza a la cara es brutal. Una sociedad donde lo bello es lo más valioso y lo más desechable. En ese universo, Jessie no es solo una víctima, también es culpable, porque una vez que prueba el poder de su belleza, ya no hay vuelta atrás. Lo que parecía ingenuidad se transforma en arrogancia, en deseo de control. Y ese viraje es fascinante, porque en este cuento de hadas moderno no hay príncipe ni hada madrina, solo brujas hambrientas de juventud y una selva de neón donde la supervivencia depende de lo que estés dispuesto a devorar. La escena del motel, con Keanu Reeves en un papel secundario pero escalofriante, añade una capa más de incomodidad. Porque The Neon Demon no solo es perturbadora por lo que muestra,
sino por lo que sugiere. Y en ese sentido, se convierte casi en una obra de terror psicológico y simbólico, donde el cuerpo femenino es venerado y violado, exaltado y destruido, idealizado y canibalizado. Porque The Neon Demon no es solo una película de mujeres hermosas y luces parpadeantes, es un descenso al infierno, uno donde el infierno no está ardiendo, sino congelado en la imagen perfecta de una modelo sin alma, donde la sangre puede derramarse, pero sin ensuciar el maquillaje. Es un cine que incomoda, que exaspera, que sublima lo grotesco en arte. Y Refn, como ya hizo con Drive o Only God Forgives, no dirige películas, diseña experiencias. Esta es una fábula gótica de pasarelas, un ballet sangriento con perfume de Chanel número 5 y ecos de brujería ancestral. Y al final no hay redención. Solo cuerpos vacíos, belleza muerta y ojos que ya no brillan, sino que te devoran. ¿Y tú te atreverías a entrar en ese mundo donde la belleza es poder, pero el precio es tu alma? Nos vemos en el próximo video, aquí, en el ático de Belayud, donde lo bello también puede ser lo más aterrador. Dale like, comenta, suscríbete y comparte este análisis si te ha removido por dentro. Porque hay películas que se olvidan y otras que te persiguen en cada reflejo.